Enero 4. La dispersión de la familia humana. Reseña. Junto con este relato del pecado de Noé y el de su hijo Cam, el registro de Génesis también muestra la continua decadencia de la humanidad, ahora concentrada en la nueva familia humana regenerada que vive en la llanura de Sinar, un área más familiarmente conocida como Babilonia. En algún momento alrededor del año 2500 a.C., la gente decide de manera ambiciosa construir una gran ciudad conocida como Babel, junto con una torre tan alta que en términos figurativos su cúspide llegue al cielo, entre comillas. De ningún modo es esta la primera ciudad que se construyera, y la torre en sí probablemente haya sido diseñada de manera muy similar a los templos sigurat babilónicos, cuyas ruinas todavía podemos ver hallarse siglos después. Pero Dios no está complacido con estos planes grandiosos. Al parecer, porque el motivo de la gente responde a un orgullo desafiante y firme en rebeldía contra Dios. A la luz de esta situación, Dios determina recordarle nuevamente a la humanidad sus limitaciones como seres humanos. Hasta ese momento todos habían sido parte de una familia rápidamente extendida y por ende todos hablaban el mismo idioma. A fin de romper la fortaleza de voluntad propia hallada en esta unidad, Dios interviene con su poder creativo y divino para confundir su lenguaje y para dispersar a la humanidad por toda la tierra. Es el inicio no solo de las diversas lenguas, sino también de los diversos pueblos. Por primera vez la humanidad se divide en clanes, naciones e incluso diferentes grupos étnicos. Si bien el registro de Génesis no hace referencia específica al respecto, es posible que este acontecimiento sobrenatural también ponga en marcha la separación de los seres humanos en diferentes razas, y la implicación sería significativa. A pesar de las diferencias exteriores, hay un bagaje común que obliga a la hermandad por creación e igualdad entre toda la humanidad, sin tomar en cuenta la raza, la nación o la ley. Génesis 11 del 1 al 8. Rasgos comunes de la humanidad. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Plan para construir una ciudad. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. La actitud que no complace a Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Lenguaje confundido. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. El comienzo de las naciones. Reseña. A medida que la humanidad comienza a dispersarse por la tierra, las familias empiezan a dividirse en clanes y los clanes se desarrollan en naciones. El relato más temprano conocido de las divisiones geográficas, nacionales e idiomáticas entre la familia humana está contenido en el registro de Génesis. Esta tabulación comienza con Sem, Cam y Jafet, 3 generaciones antes de la gran división de Babel. En este registro hay, en primer lugar, un breve rastreo de los 7 hijos y 7 nietos de Jafet, en especial los descendientes mediante Javán, cuyo pueblo comienza a dispersarse hacia el norte de las áreas costeras de los mares Caspio, Negro y Mediterráneo. La referencia a los jafetitas puede ser tan breve como lo es porque estos indoeuropeos
se encontrarán entre los últimos en desarrollarse y tendrán el menor contacto con los asuntos teocráticos del pueblo hebreo, sobre el cual pronto se centrará el texto bíblico. La tabla de las naciones les presta más atención a los descendientes de Cam, tal vez porque ellos se desarrollan más temprano y serán fundadores de los primeros imperios, y quizá también porque es con estos pueblos que la nación hebrea tendrá su asociación más estrecha y muchos de sus conflictos. Los descendientes de Cam se radicarán en los climas más cálidos de las partes sureñas de la tierra y poblarán las naciones egipcias, cananeas y árabes. Cabe destacar que entre los descendientes de Cam está el gran guerrero Nimrod y el primer líder en establecer una monarquía. Su gobierno sobre varias tribus proviene aparentemente del poder de la conquista y no debido a que él sea su líder patriarcal natural. Es Nimrod quien funda Babilonia, entre paréntesis, de la ciudad de Babel, en el sur de Mesopotamia, y luego la ciudad de Nínive, más al norte en Asiria. De gran importancia histórica es el registro de los descendientes de Cam a través de Canaán, el hijo de Cam, sobre el cual Noé profirió una maldición. La tierra que finalmente sería ocupada por los cananeos se conoce como la tierra de Canaán, o más modernamente Israel. Sus habitantes originalmente cananeos, que incluye a los hititas, jebuseos y amorreos, entrarán en conflicto con los descendientes de Sem, principalmente los de la nación hebrea. Este conflicto, que corrobora la naturaleza profética de la maldición de Noé sobre Canaán, continuará hasta los tiempos modernos. En cuanto a los descendientes de Sem, la tabla de las naciones se concentra en el linaje a través del hijo de Sem, Arfaxad. Indudablemente la razón principal reside en la importancia teológica de la descendencia de Arfaxad. Es a través de su rama de los semitas que después de 8 generaciones entre paréntesis llegará el padre de la nación hebrea, Abraham. Los semitas inicialmente se establecieron en la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. De los primeros descendientes semitas finalmente surgirán los sirios, los asirios, los árabes, jordanitas y los más importantes, los hebreos. Génesis 10, del 1 al 20. Naciones desde los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los descendientes de Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitín y Donanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los descendientes de Cam. Los hijos de Cam: Cus, Mizraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Avila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Ramá: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calné, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Mizraín engendró a Ludim, a Anamín, a Lehabín, a Naptuhim, a Patrusim, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Captorín. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gerseseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo,
el semareo y el amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Génesis 10, 21 al 32. Los descendientes de Sem. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Asfarat engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. Y a Heber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Jotán. Y Jotán engendró a Almodad, Selef, Hazar, Mabed, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Abilá y Jobat. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde la mesa en dirección de Sefer hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias y por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Los pueblos se esparcen. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Los descendientes desde Sem hasta Abraham. Reseña. Siguiendo esta tabulación de las naciones, el registro de Génesis se queda en gran parte en silencio sobre los habitantes de la tierra, salvo en lo referente a los descendientes de Sem por medio de Arfaxad, Salá, Gerber, Peleg y otros hasta llegar a Abraham, luego conocido como Abraham, que se convertirá en el padre de los hebreos. Esta es la familia de la promesa a través de la cual Dios preservará la verdad religiosa y moral. Será por medio de la nación hebrea que Dios finalmente le hablará al mundo entero. Por lo tanto, es importante para el registro de Génesis rastrear los ancestros de Abraham hasta Sem, quien a través de su padre Noé desciende del primer hombre, Adán. Génesis 11, 10a. Sem. Estas son las generaciones de Sem. Génesis 11, 10b. Arfaxad, Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después de que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Sala. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Heber. Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Y vivió Sala después de que engendró a Heber 403 años y engendró hijos e hijas. Peleg. Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Heber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Reú. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después de que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Serug. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Nacor. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Taré. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Abraham, Nacor y Harán. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Resulta interesante observar en este relato que hay una disminución gradual en la longevidad de los descendientes de Sem.
Sem mismo vivirá 600 años, pero para la época de Abraham, la edad típica de la muerte es de aproximadamente 200 años. También cabe destacar que el primer hijo nace mucho antes que los anteriores. A excepción de Sem y Abraham, la mayoría de los hombres en este linaje está en sus 30 años cuando nace su primer hijo. El resultado combinado de la longevidad anterior y el hecho de que la edad típica se haya reducido es que hay, sorprendentemente, pocos eslabones en la cadena que va desde Adán hasta Abraham. Adán vivió más allá del nacimiento de Matusalén, y Matusalén todavía estaba vivo cuando nació Sem. Suponiendo que Abraham no fuera el primogénito de Taré, sino, como parecen indicar otros pasajes de la Escritura, nació cuando Taré tenía 130 años, Sem morirá antes que Abraham con una diferencia de solo 25 años. Así que los lazos entre Adán y Abraham durante los primeros 2000 años desde la creación son, de hecho, muy estrechos. El registro de Génesis hace una breve pausa en este punto para contar un relato especial sobre la familia de Taré. Incluido en el relato hay una presentación del sobrino de Abraham, Lot, quien se convertirá en un personaje central en sucesos venideros. Igualmente significativo es el hecho de que la esposa de Abraham, Sarai, todavía no había dado a luz un hijo. En medio de una cultura en la que el papel de la mujer en la crianza de los hijos, especialmente de los varones, es de vital importancia, la esterilidad de Sarai adoptará una importancia cada vez mayor. De gran importancia en este punto es el registro del viaje de Taré desde Ur de los Caldeos, ubicada en algún lugar al sur del Éufrates inferior, hasta la ciudad de Harán, a unos 960 kilómetros al norte, llevando a Abraham, a Sarai, a Lot, Taré, parte de Ur hacia la tierra de Canaán por la ruta del creciente fértil, para no pasar el desierto árabe. Porque Taré deja Ur es motivo de especulación, ya que la razón no la encontramos en el registro de Génesis. Más adelante, las Escrituras proporcionan una respuesta más completa cuando registra que Abraham y presumiblemente Taré fueron dirigidos por Dios a abandonar Ur hacia una tierra que Dios les mostraría. Por lo tanto, este relato de Taré y su viaje a Harán es importante en cuanto a que preparará el escenario para un viaje aún más significativo de Abraham con el objeto de cumplir el propósito que Dios tiene en mente. Génesis 11, 27 al 31. Taré. Estas son las generaciones de Taré. Nace Lot, muere Harán. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor toman esposas. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Taré se traslada con su familia a Harán. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Job, el justo sufriente. Reseña. Si bien no hay ninguna referencia bíblica a Job durante este periodo, hay una evidencia apremiante para creer que una figura histórica importante de nombre Job debe incluirse aquí entre los antiguos. Su hogar está en la tierra de Uz, que probablemente está situada en el norte del desierto árabe, en un territorio que llegará a conocerse como Edom o Idumea. Job es excepcionalmente bendecido con prosperidad y ama mucho a su familia. Por encima de todo, Job es un hombre justo, estimado por sus conocidos y hasta por quienes le sirven. Sin embargo, el desastre golpea a Job cuando se le quitan todos sus rebaños, su ganado y sus posesiones mediante una serie de adversidades. Lo que es peor,
Todos sus hijos mueren y él mismo es golpeado por una enfermedad terrible y dolorosa. Si bien él pregunta por qué le cae tanta desgracia, Job mantiene su fe en Dios. Como resultado de ello, se le restaura su riqueza al doble de lo que valía en un principio. Le nacen más hijos y muere siendo un hombre feliz. La historia de su gran fe y de su evidente lucha exitosa con los motivos de su sufrimiento pasará a las generaciones venideras. Varios siglos más tarde, en un momento en que toda la nación luchará con el problema del sufrimiento, la vida de Job se convertirá en la base de una pieza maestra literaria que trata con el sufrimiento y la cuestión de sus causas. Poco pudo imaginar este hombre humilde de qué forma su propia adversidad sería una fuente de consuelo para multitudes de congéneres que sufrirían en los siglos venideros. Este hecho solo podría tener algo que ver en por qué es llevado a experimentar tal adversidad. El libro de Job se presentará más adelante en el momento en que fue escrito.